Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este Ministerio Transfiguración, a estas predicaciones que vamos a tener constantemente con ustedes. Me da mucha alegría. Yo soy César Zafra, servidor, coordinador del Movimiento de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo en la Arquidiócesis de Puebla, y me da mucha alegría el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y precisamente este tema, ustedes porque van a decir, oye, ¿por qué escogiste este título para este tema, verdad? La alegría en tiempos difíciles. Y bueno, el personaje que vamos a tomar en esta noche es precisamente la de Pedro. Pedro, que tiene muchas facetas maravillosas. Este Pedro que en algunos momentos era un hombre que no creía, en otros momentos era un hombre que era fiel al Señor. Y bueno, tiene algunas variantes, pero Pedro tiene algo muy hermoso en nosotros, que nunca perdió esta alegría para estar con el Señor. Y vamos a tomar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículo 22, en donde este pasaje bíblico se asemeja mucho a lo que ustedes y yo estamos viviendo en estos tiempos. El Papa Francisco sacó un documento que se llama Y después de la pandemia, y vamos a ir meditando algunos textos y junto con la palabra del Señor. ¿Qué les parece si comenzamos? Y dice la Biblia de esta manera: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que pasaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que despidió a la gente, subió al cerro a orar. Al caer la noche estaba ahí solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba el viento en contra. Era de madrugada. Fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: ¡ánimo! No tengan miedo, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas para llegar a Jesús, pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡sálvame, Señor! Y al instante, extendiendo la mano, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasaje tan hermoso nos está diciendo la Sagrada Escritura cuando nos habla de Pedro, discípulo y pastor? Pedro, que era un hombre aguerrido, un hombre que sabía lo que era el mar, porque era un hombre que trabajaba en el mar, era pescador. Nos dice la Sagrada Escritura que Jesús está despidiendo a la gente. ¿Por qué despide a la gente? ¿Por qué está ansiosa a los discípulos? ¿Por qué dice la Sagrada Escritura que Jesús, en el contexto, está multiplicando los panes? La gente no lo quiere dejar ir, la gente está contenta, la gente está feliz. Como antes de la pandemia, tú y yo. Antes de la pandemia estábamos tristes, antes de la pandemia teníamos trabajo, antes de la pandemia podíamos ir a las comunidades, pero nos tocó después. Nos tocó cuando dice la Sagrada Escritura que dice: háganse a la mar, yo los alcanzo más tarde, dice la Biblia. Pedro junto con los discípulos dice que estaban ya en la noche, dice en la madrugada, pero yo quiero resaltar algo de esto. Fíjense que la Biblia de Jerusalén, cuando la Biblia de la Latino habla de madrugada, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que era el momento más oscuro, que era el momento en que no se veía nada. Dicen que más o menos es de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche. Precisamente no se veía nada, como lo estamos viendo nosotros en esta pandemia. En esta pandemia que no podemos salir a la calle, en esta pandemia que no podemos ir al cine, en esta pandemia que no podemos estar en comunidad, en esta pandemia que no podemos visitar a nuestra gente amada, a nuestras gentes queridas, a nuestro papá, a la mamá, a los hermanos. No podemos salir por todo lo que está sucediendo, pero yo quiero llenarlos de alegría. Dice la Sagrada Escritura
que después de que la barca se estaba zarandeando, después de que la barca se estaba hundiendo porque el viento era contrario, las olas le pegaban fuertemente a la barca y pensaba que se hundía. Yo no sé si tú estés pensando también que tu barca se está hundiendo. Por tantas cosas, yo les comentaba que de repente nosotros estamos a medio sueldo, de repente no nos alcanza lo que estamos ganando, de repente estamos viendo que hay problemas económicos, de repente, y entonces, ¿cómo tú, César, nos dices que nos pongamos contentos, que nos pongamos felices? El Papa, cuando nos habla precisamente del documento y después de la pandemia, al hablar de los intercesores, nos dice unas palabras maravillosas. Dice: ustedes son el ejército invisible. ¿Sí? Ustedes y yo somos el ejército invisible. Yo les quisiera decir por qué nos alegramos. Ustedes y yo, ¿cuántas veces hemos orado en esta pandemia? Hemos orado por la mañana, hemos orado al mediodía, hemos orado en la tarde, hemos orado antes de que caiga la noche, hemos orado por la noche y cuando no podemos dormir, hemos orado en la madrugada. Es una gran bendición que ustedes y yo seamos un ejército orante, un ejército que vamos para adelante, un ejército que no podemos dejar de creer en Dios, porque la fidelidad, ustedes y yo somos fieles. La fidelidad, uno de los sinónimos es creer, es confiar, es depender. Y yo creo que en este tiempo debemos de recobrar esa alegría de vivir. Cuando pensaba que la barca se estaba hundiendo, llega Jesús. Y eso es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos cuestionados, cuando vemos que los hospitales están llenos por tanta gente contagiada por COVID, viene Jesús hacia nosotros. No podemos perder la alegría de vivir. Y entonces cuando llega Jesús, dice: ánimo, no tengan miedo, que soy yo. Es lo mismo que te dice a ti, lo mismo que me dice a mí. Ánimo, no tengan miedo. Y me recuerda otro texto bíblico de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, cuando los apóstoles y la iglesia, dice que más o menos habían 120 el día de Pentecostés junto con María y algunas mujeres, la madre de Jesús, y dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Pero el don del Espíritu Santo los llena de valentía, de tal manera que abren las puertas. Nuevamente este personaje Pedro, junto con los 11, sale y da el primer mensaje querigmático. ¿Y cuál es el mensaje querigmático? Presentando a Jesús muerto, resucitado, glorificado, Señor, Salvador y Mesías. Ánimo, no tengan miedo, que soy el Salvador. Ánimo, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Ánimo, no tengan miedo, porque esta pandemia va a pasar. Y así nos los hace decir. Y entonces Pedro, en ese momento tan angustiado, en ese momento tan tremendo, en este momento de tanto miedo, dice que temblaron de miedo porque pensaron que era un fantasma. Y dice, y de miedo se pusieron a gritar. Pero Jesús dice: ánimo, soy yo. Y entonces Pedro se llena de entusiasmo, que es el personaje que estamos meditando, y dice: si eres tú, Señor, haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Y es el único que baja, ya está caminando. Antes de acercarse a Jesús, dice la Sagrada Escritura, pero al ver la bravura del viento, se hunde. Cuando nosotros vemos la bravura del viento, cuando nosotros vemos la clase de enfermedad que tenemos, cuando nosotros vemos cuánta gente se está muriendo, cuando nosotros quitamos la vista de Jesús, queridos hermanos, es cuando nos hundimos. No debemos de quitar la vista de Jesús en estos tiempos. Tú y yo somos protagonistas. Estamos viviendo un nuevo tiempo, pero un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos con Jesús. Lo único que no podemos perder es la fe, la esperanza y la caridad. El amor que está en el corazón de Jesús. No dudemos de que Dios está con nosotros. No cuestionemos a Dios. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y Pedro, ¿verdad? Que sea este personaje que reconozca al Señor. Señor, sálvame. Señor dueño, sálvame. Jefe, sálvame. Y que ustedes y yo tengamos ese grito, ¿verdad? Señor, sálvame. Que no pierda yo la alegría de vivir. Que no pierda esa alegría que tú me has regalado en cada momento, porque como San Pablo, ¿verdad?
Mi vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pero a imagen de Pedro, gritarle fuertemente: Señor, sálvame. Y que el Señor nos bendiga en todo momento. ¿Qué les parece si oramos un momentito, ustedes y yo? Orar en el Espíritu, orar porque es recobrar nuevamente la confianza en Dios. Orar es dirigirnos a nuestro Padre Dios. Y Él dice en la Sagrada Escritura que antes de despedir a la gente, en ese momento subió al monte a orar, a hablar con Papá Dios. Nosotros también, en estos momentos difíciles, subir al monte es hablar con Papá Dios y decirle que le necesitamos y alegrarnos. Nunca pierdas la alegría, porque también hay un momentito donde el Papa nos dice, fíjense bien, les voy a leer algo, es el documento después de la pandemia, antes de orar, dice: la misericordia brilla en nosotros y por medio nuestro. En este mundo, este es el motivo para alegrarse, como nos dijo la carta a Pedro en el capítulo 1, versículo 6. Alegraos de ellos, aunque ahora sea preciso padecer un poco pruebas diversas por el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que alegrarnos, aunque de repente, dice la Sagrada Escritura, tenemos que pasar algunas pruebas. Pero acuérdense también lo que dice la Sagrada Escritura. Eclesiástico 2 dice: Hijo mío, si estás preparado para servirme, prepárate la prueba. Entonces, prepararnos para la prueba, pero después de esta prueba, estar contentos, estar felices, estar alegres, no perder la fe. Señor, en esta tarde te pedimos que haya una gran bendición para toda la gente que en esta tarde nos está viendo. No importa que después sea de repetición, las mismas bendiciones que lleguen, las mismas bendiciones que salgan de tu corazón. Abre los cielos y que tú nos digas a cada uno de nosotros: tú eres mi hijo muy amado en el cual yo me complazco. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy a través de tu palabra nos estás hablando. Yo sé que a través de tu palabra nos estás sacudiendo para no perder la fe, para no perder la confianza. Madre María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, te damos muchísimas gracias por todo lo que hoy tú nos regalas. Gracias, María Santísima. Nos ponemos en tus manos, te ponemos a esta tu comunidad, te ponemos a Transfiguración, te ponemos a todos los que hacen posible estas grabaciones, para que no importa dónde llegue el mensaje, sino que llegue con la fuerza del Espíritu Santo. María Santísima de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, como le decías a San Juan Diego en el Tepeyac, nos cubrimos con tu manto lleno de amor, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre María, te pido que bendigas a todas las producciones, todo Transfiguración, Tabor, todos los que trabajan en estos medios de comunicación, para que haya una gran bendición donde quiera que nos vean. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. Un abrazo desde la lejanía.